Y bueno, ahora estamos en la segunda parte y nos quedamos ahí muy preocupados y muy anclados en esta gran pregunta que yo creo que es una de las grandes preguntas. Es verdad, estamos en la era del entretenimiento, de lo que se conoce como emocionalismo, es decir, todo lleno de emociones. Es como que la gente prefiere que le digan qué hacer. Es como lejos, ¿no? Es la globalización, como decía Paco, el problema ecológico, la política, es como que no es mi tema, ¿no? No es mi tema. Para eso están los expertos, porque nos hemos llenado de expertos, que no sé si estamos en un mundo lleno de expertos y llenos de entretenimiento y absolutamente desorientados con los hechos tal como son. ¿Cómo lo ves, Manu? ¿Cómo ves esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el ser humano quiere que le den pensando? Pues seguramente porque vivimos en un entorno en que siempre nos dan el mismo mensaje y es un mensaje de te lo mereces todo, sea verdad o no, te mereces un buen sueldo, te mereces la salud, es decir, Ujú, fijaros que en entornos de bioética, donde se trabaja mucho en la calidad de la sanidad, del profesional, los recursos que se destinan a ello, la justicia, siempre que preguntas si la gente tiene derecho a la salud, todo el mundo dice, pero automáticamente que sí, cuando no se tiene derecho a la salud, se tiene derecho a la asistencia sanitaria. Un gobierno no te puede asegurar que no tengas un cáncer. O es una cuestión que va más allá de la potestad de otro ser humano, pero nos lo venden como que hay ese experto o esa experta o ese comité que no tiene nombre ni cara que te va a hacer la vida mucho más fácil. Cuando creo que la paradoja está en el que nos meten tanta información tan grande, problemas tan grandes como, los problemas ecológicos en la Antártida o en que la sensación es, yo como individuo no puedo hacer nada. ujú, Como no puedo hacer nada, ¿para qué no puedo esforzarme? ujú, Cuando precisamente sigo teniendo toda la potestad del mundo porque cada elección personal, pequeña, individual, es la única en la que yo tengo posibilidad de actuar. Yo tengo posibilidad de actuar en decir buenos días a mis vecinos. Ahí es donde yo tengo mis elecciones. En separar la basura, en irme a 50 kilómetros a un restaurante o cocinar en mi casa. Estas son las elecciones que sí que puedo hacer, pero que no nos informan de ellas. Pero sí que nos dicen qué mal que está, cuánta fábrica hay, cuánto consumismo, cuánto plástico, pero no nos dicen que nosotros, cuando vamos al supermercado o a la tienda del barrio, es que podemos elegir. Ir a la tienda del barrio supone en un horario razonable para que nuestro vecino, que es el dueño, pues también tenga una vida y no ir al supermercado a las 9:30 de la tarde un sábado porque es cuando más cómodo me viene a mí. ujú, Entonces, ujú, ujú, creo que al final hay mucho más en qué puedo hacer ahora, hoy, y en este mundo que quieren que sea todo corto, es mucho más difícil, pero es qué puedo hacer yo hoy, yo con mis recursos, en mi entorno y con mis capacidades. ujú, ujú. ¿Y Eh, cómo te parece esto de que la gente te decía que le gusta el entretenimiento más, ¿no? Como como decías hace un rato, ¿no? Que te comes, te devoras toda la serie, ¿sí? Pero como tú dices, en el día a día, a veces la gente no reflexiona sobre lo que está pasándole y nos está pasando a todos, porque si uno no reflexiona, contagia de alguna manera, porque todos estamos unidos, es decir, nada que tú, como Paco me parece que decía, o tú, nada de lo que se haga ahora en un lugar no afecta. Es decir, todo está tan interconectado que, ¿qué crees que pasa, Manu, con respecto a Mira, a esa baja libertad? viendo, ya no solo por mi propia experiencia, sino por lo que comparto tanto con amistades como con familia, como con pacientes,
Y eso también me gustaría ver, Paco, si él, a través de su orientación, también lo ha podido percibir. Eh, Tengo la sensación de que el entretenimiento es un anestésico. Es decir, es un calmador de conciencias, no en el sentido positivo, sino, y permitirme la expresión, como una drogadicción. Es decir, la persona que consume una sustancia es porque no puede tolerar las circunstancias en las que está viviendo. Y esa sustancia le evade, ya sea por arriba o ya sea por abajo. No vamos a entrar en esos aspectos. Entonces, el entretenimiento es, veo esta serie dramática, qué mal lo pasa, pero cómo se sobrepone, cómo le va bien. Entonces, al final hay un final feliz. Hay un, todo está bien. Y entonces vivo en segunda generación esas vivencias sin el esfuerzo personal que supone hablar con un familiar, repensar mi puesto laboral o lo que estoy haciendo en mi vida con mi salud, con la de mi entorno. Entonces, creo que es un anestésico. Creo que mientras estamos ahí, estamos tranquilos, porque lo otro significa duda, significa incertidumbre, significa vulnerabilidad, que creo que la pandemia nos la ha vuelto a poner delante, decir, oye, primer mundo espectacular, Europa, lo siento, pero no. Es exactamente igual que el resto del mundo. Te va a afectar lo mismo. Si coges un virus, seguramente lo pases muy mal y hay una posibilidad real de muerte. Ya seas un alemán con una renta per cápita espectacular o ya seas el pobre inmigrante también en Alemania que ha intentado ir a mejorar su forma de vida. Por lo que creo que las emociones rápidas, enlatadas, literalmente, como la risa enlatada de las series, son emociones como las papillas, que se digieren rapidísimo, pero que como nos dejan vacíos porque no nos alimentan, o mantenemos el ritmo de esa papilla emocional o no aprenderemos a masticar los aspectos existenciales de nuestra realidad. El que a veces no sé dónde tengo que ir o cómo responder, o que me voy a equivocar y tengo que aprender para no volver a hacerlo y pedir perdón y aceptar que el otro me pueda perdonar o que no me pueda perdonar. Es muy peligroso, digo yo, ¿no, Paco? ¿Qué te parece? Es muy peligroso que la gente eh, entre como en esta, diría, pereza intelectual o pereza de reflexión, porque es muy peligroso, es una manera muy fácil de dejar este mundo y las grandes decisiones en manos de los expertos, en manos de los políticos, de manos de los supuestamente que sirven a este planeta y sirven a comunidades enteras. Es como muy peligroso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que pasa? Es decir, ahí con lo Pues, que ha dicho Mann. pues estoy totalmente de acuerdo con él. En consulta, efectivamente, esto lo vemos todos los días. Vemos todos los días esa nueva filosofía que nos ha convertido a todos en espectadores y no en actores de la vida. Entonces nadie quiere ser actor. ¿Por qué? Porque duele, porque cuesta, porque tengo que pensar, porque tengo que proyectar, porque tengo que esforzarme. Y un videojuego, una liga de fútbol, no tengo nada contra el fútbol, todo aquello que pueda ser un olvido de sí, pues es formidable. El soma ese que le administraban, no sé en qué película, a la población para que produjera, estuviese callada, estuviese adormecida y no le complicara la vida. Mira, si es a los científicos, yo hasta estoy por hacerlo, pero si es a los políticos, como que no. Entonces, realmente es un tratamiento diseñado a las mil maravillas. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que esa responsabilidad, ese esfuerzo está totalmente disuelto. Y se ve sobre todo en adolescentes y en jóvenes que, bueno, que el vacío existencial en el que viven es atroz, porque todo aquello que no le llene, como bien decía Manuel, de forma rápida, ágil, chisposa, que no le cueste, que no les suponga, a ellos no les interesa.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se genera un movimiento que las grandes empresas, que los grandes capitales, las líneas políticas que trabajan en ese reto, pues lo tienen totalmente resuelto. Sin embargo, generan un vivir inconsciente totalmente y un vivir alejado de cualquier tipo de gestión de tu propia vida. Entonces, yo en consulta he comprobado en multitud de ocasiones cómo nadie quiere gestionar su vida. Bueno, nadie, no digo nadie, digo una gran parte de la gente que acude. Vienen incluso a pedirte que cómo lo hacen y tú tienes que terminar diciéndole que no tienes la caja con los medicamentos para que se lo tome y le resuelva, o no tienes la bola de cristal y por eso volvemos al existencialismo otra vez, ¿no? Yo soy un obseso del existencialismo. Nos da miedo ser libres. Sartre nos recordaba que estamos condenados a ser libres. Y después tenemos que elegir. Y después de elegir tenemos que ser responsables de lo que hemos elegido. Esa enseñanza ha desaparecido. En el campo pedagógico creo que hay que hacer mucho. Hay que volver a premiar el esfuerzo, hay que volver a premiar esa actitud que no se viene abajo porque haya equivocado o haya tenido esa actitud que quiere volverlo a intentar. Es necesario retomar, pues, que la gente piense, ¿no? Porque pensad conmigo, no sé Claro. si estáis de acuerdo. Sí, sí, claro. ¿Por qué los políticos, por qué los sistemas de enseñanza, poco a poco, por ejemplo, en este país, también sé que en algunos otros europeos lo han intentado, han ido retirando la filosofía cada vez más Ujú. de la enseñanza media? Bueno, parece que no interesa que el ser humano piense, ¿no? Parece que lo que quieren son, pues, un buen rebaño, una buena masa, que diría nuestro filósofo Ortega y Gasset, que responda al soniquete o al ladrido del perro específico que haya para la ocasión y que vaya al redil en tiempo y hora y sin ningún atraso y con la producción hecha. Y esa es la Mm, situación. Por lo tanto, hoy lo que requerimos es un despertador. Y el despertador tiene que despertar de esta vida irreal, de este sueño ujú. continuo, y tiene que despertar pues de esta actitud, disculparme el término borreguil, de vamos que nos vamos, pero yo no sé a dónde voy, ¿no? Y, y Me esa, recuerdas, perdón que te interrumpa, me sí, no, recuerdas, nada. no sé Eso, si, te pregunto, Paco, no sé si has visto, bueno, yo tengo un hijo adolescente que me decía alguna vez, cuando yo le decía, bueno, tu generación va a cambiar el mundo, y me decía, Ven a mirar mi generación", y me ponía frente al YouTube, y me ujú, ponía frente a esos canales que tienen 80 millones de suscriptores y 70 millones de vistas versus canales, por ejemplo, sobre ecología, canales sobre ciencia, canales sobre reflexión social, sobre ujú. comunidad, que tenían seguramente 1.200 suscriptores y unas 80 vistas. Y me ponía frente a los dos y me decía, mira, ¿y tú qué crees en mi generación? Fue muy crudo para mí porque miré los canales, la manera en que atrapan la atención de la juventud, ¿no? Claro. La manera que atrapan es una manera un poco grotesca porque siempre es muy, no sé, muy picante. En esa línea que tú dices, Paco, de la libertad, de que nos asusta la libertad, ¿qué crees que consecuencia va a tener este manejo así tan visual y tan picante con la juventud? ¿Qué crees Bueno, que nos ya, espera? ya lo tenemos, ¿no? Tenemos cada vez, no hablamos muy a menudo en reflexiones, en medios de comunicación, en los más medios habitualmente. Se habla muy poco del suicidio, pero el suicidio es un tema impresionante.
en nuestro país, hablo de España, ¿no? En Europa, los índices de suicidio se disparan cada año más y, y- y bueno, este tipo de sociedad lo que genera, no es que genere suicidio, es que genera existencias vacías, vidas que no tienen un constructo de sentido y que van un poco como los pecios de los naufragios sueltos por el mar, dando tumbos y a varar a cualquier tipo de playa, sea la que sea, ¿no? Y yo creo que si no cambiamos, si realmente no repensamos cómo educamos, no repensamos la necesidad de trabajar en grupo, no repensamos afianzar una serie de valores que hablen de compromiso, de responsabilidad, de trabajo, de compartir, de compromiso con los demás, de disponibilidad, pues vamos a acabar muy mal, vamos a acabar pues un poco con como estamos viendo, ¿no? Como estamos sorprendiéndonos, ¿no? Probablemente estaremos llenos de influencers por todas partes que nos irán contando pues qué es lo que toca hacer hoy, ¿no? Y nos olvidaremos de nosotros y creo que perderemos pues lo poquito que nos queda de humanos, ¿no? Sí, es. Y vamos a terminar justo con una reflexión acerca de eso. Seguramente unos 2 a 3 minutos, Manu, y 2 a 3 minutos, Paco. Yo también voy a aprovechar para poner mi granito de arena en este diálogo. Y claro, siempre nos asustamos de que el ser humano saque lo peor de sí, ¿no? Todos nos asustamos frente a un suicidio, frente a un asesinato, frente a una masacre. Todos nos asustamos, gracias a Dios, todavía nos asustamos, ¿verdad? Y, pero por el otro lado, es verdad que este estilo de vida, esta sociedad, ha jugado mucho con nuestro cerebro primitivo, ¿no? Es decir, con el sistema de castigo y recompensa. Nos ha regalado caramelitos culturales y caramelitos de bienestar por los más media y nos ha llevado a esta polaridad tan primitiva de recompensa y castigo y además recompensa y castigo muy rápido, ¿no? Es decir, ni siquiera muy en el tiempo, sino muy rápido, ¿no? Es así como, está como encendido el cerebro primitivo, el cerebro del deseo, el cerebro de yo quiero, el cerebro de no me quites, es lo mío. Es como muy ególatra, muy egocéntrico, ¿no? Y como que las capas superiores del cerebro del sapiens sapiens están como están como de alguna manera, creo que son peligrosas para el poder, ¿no? Creo que son peligrosas porque es como que toda la cultura apunta de alguna manera a mantenernos en el cerebro primitivo, porque si nos vamos un poco más allá, como decía Paco en algún momento, se va a complicar porque van a ser personas que pregunten, que interroguen, que reflexionen por sí mismas, que no se dejen llevar por expertos, por más PhDs que tengan y por más escala superior de ciencia tengan, ¿no? Sino que se pregunten en la existencia, es mi responsabilidad. Eh, ¿Qué le dirías tú a esa gente? ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo, que además tienen hijos, que ahora mismo, cómo impulsar para que volvamos al pensamiento, para que no nos dejemos manejar, sino que pensemos por nosotros mismos? Manu, ¿qué les dirías tú? Yo, seguramente, recogiendo el concepto de despertador que estaba comentando Paco, lo pasaría al plural, despertadores, y lo convertiría en que cada momento es la oportunidad de cambiar. Porque a veces también, ¿no? Podemos irnos a, bueno, cuando cumpla X años lo haré. Cuando tenga, vamos posponiendo, ¿no? Cuando me independice, entonces tendré todas las basuras. Cuando me case, entonces empezaré a ahorrar. Siempre es más tarde, siempre es un más tarde. Y mientras los más media es ya, consume, gasta, disfruta. Creo que no tenemos que dejar de disfrutar, no tenemos que dejar de tener ocio, pero un ocio enriquecedor, no evasor, no un ocio vacío, sino
poder disfrutar con una serie, con una película y que te haga pensar, incluso después de haberte reído, incluso después de haber sido parodiado alguna situación, pero que de ahí te vayas con la idea de, si yo estuviera en esa circunstancia, ¿qué hubiera hecho? ¿Hay algo parecido en mi vida? Yo comento eso porque, por ejemplo, en la Asociación Frankel de Valencia tenemos un ciclo de Cineforum. Es decir, proponemos películas desde las más sesudas y alucinantes a las más comerciales, porque en cualquier situación se habla de lo que el ser humano puede hacer en su vida. Y si yo estoy vivo, entonces me puedo identificar con algún aspecto de esa situación. Además de poder hacer un ocio enriquecedor, yo seguiría dudando y preguntando y volviendo a preguntar. Porque lo que respondo hoy, la semana que viene ya no me sirve. Tengo que actualizarlo. Tengo que volvérmelo a preguntar. No sirve, como ya he encontrado la solución, descanso, ¿no? Porque no es cansado encontrar o vivir. Vivir es alucinante. Y eso es lo que, esa es la parte detrás de encontrar las respuestas, que como no nos dejan llegar ahí, no llegamos a la satisfacción de una decisión tomada, de una responsabilidad llevada a cabo, de un valor, de una virtud desarrollada con el tiempo, con el esfuerzo, porque ahí hay satisfacción. Y eso es lo que lleva a que la gente que se crea, que va creciendo, siga queriendo crecer y que siga habiendo filosofía, aunque nos la quieran eliminar de bachiller, porque la gente se sigue preguntando y sigue disfrutando de la duda. Dudas particulares para personas particulares. No hace falta responder al sentido de la vida. Hace falta responder a hoy, ¿qué hago aquí? Yo, como he comentado, he trabajado con temas de bioética y en la bioética muchas veces cuando te preguntan, bueno, pero entonces estás a favor o en contra de la investigación con embriones o de la modificación genética. Al final la pregunta te la hacen al sí o al no. Y dices, ¿por qué lo reduces todo a algo tan simplista? Entonces, la bioética al final es la respuesta al caso particular. Cuando va alguien a la consulta, y a Paco me imagino que lo ha comentado, ¿y qué hago con mi vida? Y buscan el eslogan, que es, tu vida es única, tú eres único y hoy aquí en España, en Ecuador, en Alemania, en 2020 vamos a intentar a buscar una solución para hoy. Luego, no hay problema que te equivoques porque mañana vuelves a tener la misma oportunidad. Y si te sale bien, enhorabuena, has aprendido algo. En los dos casos, creces. En uno, porque tienes que seguir buscando una solución más elegante, más sofisticada, de más esfuerzo, o más simple y más placentera, y en otro, porque la solución que has encontrado te ha hecho crecer. Luego, pregúntate y acepta que tu respuesta tiene que ser única. No sé Genial. si Sí, haría sí. yo algo más. Si alguien Bueno. sacara eso, yo no necesito más de momento. Tú, Paco, ¿qué le dirías a las personas que nos están oyendo para que lo Pues apliquen? yo le diría, Eliana, justo ahora mismo, en este tiempo de COVID, que apuesten antes por la vida que por lo económico. Es importante. Estamos viendo ahora unas apuestas por lo económico ante todo, dejando un poco al lado la vida, que a mí me ha erizado la piel en multitud de ocasiones. Otras que piensen que todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo que cambiar, que no todo está hecho y que no es imposible, que no está todo decidido, al contrario, que crezcan, que trabajen, que piensen si realmente la vida que construyen es la vida que quieren y en consecuencia que sean auténticos, que lo que piensen sea lo más cercano a lo que hacen. Y sobre todo que recuerden una frase, no es literal, que decía un filósofo que fue de alguna manera el padre del existencialismo, Kierkegaard, que decía que la mejor puerta de todo es la que abre hacia afuera, no la que abre hacia adentro. Así que salgamos afuera, entremos en contacto con el grupo, con los demás, seamos solidarios. Cuando tengamos algo, miremos alrededor para ver si los demás tienen lo mismo.
tienen también eso que nosotros necesitamos. Y convirtámonos de nuevo en seres humanos. No olvidemos quiénes somos y seamos responsables y no nos tapemos los ojos ni nos tapemos los oídos. Hay mucho ruido, pero hay que ir eliminando y escuchar lo que realmente debemos de escuchar, que es a nuestro corazón, a nuestros valores y a la perspectiva que queremos desarrollar en nuestro estar aquí, en nuestro pasear por la vida. Pero sobre todo, que nada está hecho. Que no lo dejemos para mañana o para cuando nos casemos, como decía Manuel. No. ¿Para cuándo? Para allá, pues para allá. Hay mucho que hacer. Hay que, como dicen en mi pueblo, arremangarse y ponerse manos a la obra. Y no dar nada por definitivo. Creo que hace falta un espíritu revolucionario en ese sentido y que sea capaz de afrontar ese dictado del gran capital, del pensamiento único y de aquellos que quieren que seamos una manada o un rebaño no organizado. Tenemos que ser un grupo, pero organizado y sobre todo sabiendo quiénes somos cada uno. Con eso me conformaría también. Sería Es bastante, ser ¿no? comunidad, ser comunidad y no ser grupo. Pues sí. Ha sido un placer compartir con amigos tan queridos y sobre todo con este sentimiento de que estamos reflexionando por algo que nos importa, que de verdad nos importa, que es la existencia y esta maravillosa familia que todos compartimos, que es la humanidad. Gracias, Manu, y gracias, Paco, y nos vamos a volver a ver porque vamos a seguir pensando, provocando. ¿Sí? Un abrazo, claro que sí. Muchas gracias, Eliana. Un abrazo, Un abrazo, cuídense. Paco. Un abrazo, Chao. Manu. Chao, Chao. chao.